Que el Señor nos bendiga grandemente en esta hermosa mañana, donde su palabra tiene que ser expuesta y tiene que ser escuchada y tiene que penetrar en nuestros corazones como algo que venga a refrescar nuestra vida que tanto necesita cada día de Dios. ¿Cómo marcamos la diferencia en un mundo donde el cristianismo ha dejado de tener su influencia? ¿Cómo marcamos la diferencia en un mundo donde el cristianismo llegó a ser un cáncer y, como dice el comunismo, el opio de las naciones? ¿Cómo marcamos la diferencia cuando la Biblia ha sido manchada y cuando nosotros los cristianos hemos manchado y cuando otros pueblos se dicen ser más moralistas que nosotros? El Corán de los mahometanos es un libro de moral y de santidad. La Veda de los hindúes es un libro de santidad y de moral. Y muchas culturas tienen gran cantidad de libros que muestran la moralidad al tope. Sin embargo, cuando muchos de los adeptos a estas iglesias quieren llegar a ser igual a sus líderes, se dan cuenta que es imposible. Y un porcentaje claudica al pensar que no existe tanta santidad. La Biblia presenta un Cristo vivo y crucificado, abogando por un hombre lleno de defectos, por un hombre que no es perfecto, pero que llega a tener la esperanza de una salvación. No importa quiénes seamos, dónde estemos, no importa cuánto hagamos, el Señor murió por nosotros. Y eso marca una diferencia en el mundo musulmán. Eso marca una diferencia en el mundo budista. Porque ninguno de los grandes líderes de estas grandes religiones se sacrificó tanto como el Cristo de los cristianos. Hoy creemos en Él. En Antioquía se llamó cristianos aquellos que hablaban de Jesús. Y hoy el mundo dice ser cristiano. Tal vez la palabra queda muy grande y cuesta mucho poder adaptarla a nuestra vida, pero la lucha es eficaz a cada momento. ¿Qué marca en nosotros la diferencia? Hombres de pecado y de maldad. ¿Qué marca en mí la diferencia con todos los defectos que tengo? ¿Qué marca en ti el deseo de ser cristiano cuando ves que una salvación y que una entrega está muy largo al analizar tu vida llena de pecado, de maldad y de defectos? ¿Qué marca la diferencia? ¿Es que acaso nos podemos presentar como el ejemplo de santidad? Pablo llegó a un grado muy alto. Sin embargo, en ese grado tan alto que Pablo llegó, dijo de los pecadores, de los cuales, ¿qué cosa? Yo soy el primero. Y más tarde diría, bueno, yo ya vencí. Si me muero es ganancia. Y si vivo estoy en Cristo. Ya terminé. Pero había terminado de perseguir a los cristianos, de matar cristianos. Había terminado su prepotencia de carácter cuando había dicho judío de los judíos en cuanto a la ley, fariseo, hebreo de los hebreos, circuncidado al 8º día, docto en la ley, miembro del Sanedrín, uno de los 72 varones de aquella junta directiva. Pablo ahora se creía pecador, se creía sin derecho a la salvación, pero hizo una cosa: aceptó el amor de Cristo en su vida. ¿Qué hace la diferencia en nosotros? Algo puede hacer la diferencia. Hay una historia muy hermosa de una subasta que se estaba haciendo. Estaban vendiendo muchas cosas, una gran cantidad de cosas. Y dentro de ellas la historia dice que apareció un viejo violín, empolvado, sucio, un poco desafinado. Y no fue mucho lo que se ofreció por él.
tampoco no fueron todos los que ofrecieron. 2, 3 propuestas y no quisieron ser superadas. Y cada propuesta procuraba superar por el mínimo y al final nadie estaba interesado. La historia dice que un anciano subió hasta donde estaba la subasta y pidió por favor ver el violín. Lo tomó, lo afinó y sacó una melodía que hizo hablar aquel violín. Era una hermosa melodía. Era una melodía profesional saliendo de un aparato viejo y polvoso, pero que en sus manos había cobrado vida. Había vuelto a vivir. Había habido aliento en las entrañas de aquel instrumento. Y ahora no solo había sonado, había hablado. Había cantado y había llegado al corazón de toda aquella muchedumbre, para después empezar una subasta con cantidades exorbitantes. Y máxime cuando se dieron cuenta que el anciano que bajó de aquel lugar era el famoso Niccolò Paganini, uno de los violinistas más grandes del mundo. ¿Qué hace la diferencia en nosotros? ¿Quién nos ha sacado sonido? ¿Quién nos ha hecho hablar? ¿Quién nos ha dado aliento? ¿Quién ha llegado hasta lo profundo de nuestro corazón y nos ha hecho vibrar? Si no es el amor de Cristo en nuestra vida. Pero Pablo tuvo que expresar y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. El paso a una salvación es un paso de sacrificio, de dolor y de quebranto. El hombre lleno de defectos, lleno de sufrimientos, de dolores y pecados, no es capaz de poder obtener la salvación. Es un regalo que viene de Dios. Porque un evangelio muy pequeño se da en el libro de Juan. Oh, el discípulo amado, aquel que se recostó al lado de Jesús, aquel que era el más joven, pero el más vulgar, el más impetuoso, el más soez, el más sarcástico, y con la fuerza juvenil de un hombre podía sacar la diferencia en medio de 12 que estaban ahí. Pero ahora humillado se recostaba a los pies de Jesús, se recostaba en su pecho, se le inspiraba el texto más hermoso de todos los evangelios. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor más grande de esta tierra, expresado por el ser humano, el amor más hermoso, el amor más sacrificado. Porque no solo expresa el amor de Cristo, expresa el amor del Padre, expresa el amor del Espíritu Santo y expresa el amor de todo un cielo que lloró la ausencia de un ser que bajo un misterio en medio de la encarnación vino a hacerse hombre y pagar por todos nosotros. ¿Qué hace la diferencia en nosotros? No somos instrumentos viejos, llenos de pecado, de maldad y de tristeza. No somos instrumentos ya desafinados y chapados a la antigua. Parece que hemos quedado de lado. Parece que en nosotros ya no hay nada. Pero un día la diferencia se marcó. Un día, de una u otra manera, en un volante, en un sermón, en algo que escuchaste, en un lugar por donde pasaste, algo tocó tu corazón. Algo llegó hasta ahí. Y hoy puedes contar la experiencia de tu conversión. Amén. Llega en el momento preciso, cuando más le necesitamos, cuando nuestra vida es un caos, cuando nuestra vida ya no puede más. Alguien toca la puerta y en un deseo indecible, en un deseo que no puedes explicar, se abre el corazón.
y entre ese Cristo que tanto necesitamos. Y hace esa diferencia en nuestra vida. Y ahora sí, somos subastados al precio más alto que jamás se haya subastado algún ser en todo el universo. Pero con todo y eso, la subasta no llega, no se puede. Y se ofrece, y se ofrece, y se ofrece. Miles de seres en las cortes celestiales, ante la expectativa de los otros mundos que fueron creados y no pecaron, ante la solución de un problema que no se halla. La única solución es destruir al hombre que ha pecado. Génesis marca el pecado de la raza humana. El hombre había pecado, el hombre había manchado, el hombre había degradado la creación de Dios. Y el gran concilio celestial tiene que tomar una decisión. Pero antes de que vayan al concilio, todo el cielo se ha unido y todo el universo está a la expectativa. Los ángeles son más que los otros mundos. No solo tienen más poder, tienen más creación que nosotros. Y son los únicos que en este momento pueden salvar al hombre. Y ofrecen, ¿nosotros qué podemos hacer? Damos esto, damos lo otro, damos aquí, damos allá. ¿Saben quién sustituyó a Luzbel en el cielo? ¿Quién sustituyó a Luzbel en el cielo? Fue Gabriel. Miguel, Gabriel, Emanuel, todas las terminologías, él, en hebreo, significan Dios, o el que es llamado por Dios, o el que es igual a Dios. Y Gabriel ahora quiere también salvar al hombre. El mundo está en un caos. El inicio de la raza humana está por caerse, porque una mujer, en medio de su curiosidad, tomó el fruto prohibido, del cual se le había dicho: no comas ni te alejes de tu marido. La curiosidad, muy propia en la personalidad con la que fue creada la mujer, la lleva hacia una falta. Y Adán la mira y se da cuenta que el pecado existe, que la mujer ha caído. Y él dice: bueno, ella pecó, yo seguiré su suerte. ¿Saben? Ese es el mejor marido que existe en la vida. Ese es el mejor esposo que existe en la vida. Primero, porque cuando la vio, dio el primer piropo de la historia. Para nosotros hoy no sería un piropo. Hoy le decimos eso a una mujer y yo creo que nos pega una bofetada, ¿verdad? Pero Adán dijo: esto es hueso de mi hueso y esto es carne de mi carne. Dijo una realidad, de él había salido. Y Eva se sintió halagada. Recibió el primer beso y fue el inicio de un romance y de una vida que sería feliz y amarga, muy amarga, pero que en medio de la amargura de aquella mujer, Adán estaría para ella. Pero ahora se acababa el romance, ahora se acababa todo. La raza humana que tenía que empezar había sido manchada. Y Adán, que pudo haber salvado el asunto, que pudo en ese momento actuar y decir: no, yo no como, y vencer el pecado por un ser de esta tierra que lo hubiera rechazado, dijo: yo no la dejaré sola. Y la Biblia dice, el relato bíblico dice: comió. Y
se vieron que estaban desnudos y se escondieron. Y la voz de Dios llegó, la oyeron, pero no lo pudieron ver, porque desde ese momento nunca más el hombre volvió a ver a Dios. No sabemos cuánto tiempo ha pasado exactamente, pero el hombre, en su conquista, en su lucha, busca el poder volver a Dios. Un día lo contemplaremos, un día le veremos, un día estaremos con Él, pero hoy estamos aquí. Y esa es la realidad que tenemos que ver. El pecado del hombre había degradado, había manchado el universo. ¿Y ahora qué se podía hacer? Adán había querido seguir su suerte y Eva amó a Adán por toda su vida, porque agradeció lo que Adán había hecho por ella. Y Adán no la amó, ya la amaba, porque la había deseado, porque no había encontrado nadie igual a él, y porque ahora que la había visto, había dicho: es mía, es parte mía, es ahora mía, es mi igual. Y de esa manera le cuidó hasta el final. No tenemos registro bíblico de cuál de los dos murió primero. No tenemos registro bíblico de un desenlace en su vida matrimonial, pero sí tenemos pequeños registros que hablan que su vida fue de tristeza y de miseria, porque sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos no dejaron de recalcarle la desgracia del pecado. Con todo y eso, Eva vivió para Adán y Adán para Eva. Una gran promesa se dio en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabes qué tienes aquí? ¿Sabes qué hay en ese texto? Está la primera profecía bíblica, está la promesa de la redención y está el pago de la deuda que en el cielo nadie pudo cubrir. Ante no haber una solución en todo el universo, ante no haber una solución en el cielo, el concilio celestial, el trío celestial se reúne. Solo hay una alternativa: que cuando aquella gran puerta del cielo se abre y el trío celestial tiene que anunciar a todo el cielo con aquellos millares de ángeles, y tiene que llegar su voz hasta todo el universo y anunciar que el hombre ha sido salvado, pero bajo un precio increíble, un precio que desgarraría el propio corazón del Padre, un precio que desgarraría el propio corazón del Espíritu Santo, y un precio que mataría al Hijo de Dios. Así se selló nuestra redención. Así se pagó tu deuda y la mía. Así fue como se pagó. Todo lo que el cielo tenía, lo más grande que el cielo tenía que ser mandado a la tierra, degradado, humillado. Y no solo eso, tendría que pasar por el triste calvario de la muerte. Adán tembló y tembló Eva, porque se habían dado cuenta que en el momento que habían pecado,
la primer flor maravillosa y hermosa del Edén se había marchitado. Y seguimos, según una escritora famosa llamada Elena de White, escritora cristiana, ella escribe en un libro llamado Patriarcas y Profetas que la muerte de aquella flor fue sufrida por Adán y Eva como la muerte, como el dolor que hoy siente un padre y una madre al perder un hijo. Oh, mis hermanos, el pecado trajo dolor. Si pudiéramos ver el dolor tan grande que trajo al mundo, pero por amor, solo por amor, todo el cielo se desbordó. ¿Saben lo que es el amor? Corintios dice que no tiene envidia. Corintios dice que no busca lo suyo. Corintios dice que todo lo puede. Corintios dice que es fuerte, que es grande. Y sobre todo dice, nunca deja de ser. Nosotros los humanos rápido llegamos a amar. Llenamos de flores, de promesas. Hacemos un mundo de romanticismo. Hacemos un mundo de segundos y de minutos, pero de un pronto a otro eso se desvanece. El hombre rápido llega a amar, pero también el hombre rápido llega a odiar. Si así fuera el amor de Dios, hace mucho tiempo hubiéramos sido destruidos. Pero Dios es amor. Ese es el principio de otro libro muy importante, traducido a más de 100 idiomas por esta escritora. Se llama El Camino a Cristo. Y ese es el final de una serie que ella escribe llamada La Gran Controversia, en su último libro llamado El Conflicto de los Siglos. Dios es amor. Se ha puesto fin al pecado en el cielo. El fin del pecado había llegado. Todo el universo ha sido purificado, dice El Conflicto de los Siglos. La misma pulsación late en toda la creación, desde el mundo más mínimo hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran sin mácula y júbilo perfecto que Dios es amor. Mientras El Camino a Cristo empieza con esta frase, El Conflicto de los Siglos termina con esa frase. ¿Quién hace la diferencia? Un Jesús que entra a mi vida. ¿Quién hace la diferencia? Un Jesús que entra a mí, que muere por mí, que da todo por mí, que se humilla por mí, que llega hasta el polvo de la tierra y que finalmente perdona donde tú y yo como seres humanos no queremos perdonar, que deja de odiar donde tú y yo como seres humanos no dejamos de odiar, que vence al pecado donde tú y yo no vencemos, que ama donde tú y yo no amamos, que sufre donde tú y yo no sufrimos, y especialmente que no pide nada a cambio, porque tanto fue su amor, tan grande, que vino y murió por todos nosotros. Esa es nuestra redención, una pelea ganada, una pelea totalmente ya ganada. Ahí está. No la vamos a obtener porque seamos santos, no la vamos a obtener porque fuimos mejores que los demás. La vamos a obtener por una sola cosa nada más, porque en un momento
que pudimos vencer nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra prepotencia. En un momento que vimos toda la miseria que somos. En un momento que quedamos desnudos y nos vemos la calamidad y la desgracia. Y como dice el profeta Isaías, la podrida llaga que somos desde los pies a la cabeza. Porque en ese momento que hemos visto y hemos reconocido que somos pecadores, dejamos entrar a Cristo para que Él nos salvara. Por eso el hombre no se salva. El hombre no se salva porque peca. El hombre no se condena porque está pecando y haciendo maldades. No, es que el pecado está aquí, yo no lo traje. Yo no pedí tampoco nacer en un mundo de pecado. Yo no pedí venir aquí. El hombre no se salva porque sea lo que sea. O el hombre más bien no se condena porque sea pecador y todos los días transgreda la ley de Dios. Esa no es la razón por la que el hombre se condena. Hay dos conceptos para definir el pecado. Uno lo define la Biblia y otro lo define el espíritu de profecía. La Biblia dice que el pecado es... No hay otra definición, es transgresión de la ley. Y el espíritu de profecía dice, es un principio en pugna contra la ley y amor. Un principio en pugna de género contra la ley de amor. El hombre no se condena por todos los pecados que comete. El hombre se condena simple y sencillamente porque nació condenado. El hombre se condena simple y sencillamente porque nació en un mundo donde la ley ya había sido transgredida. Pero la parte final es: y cuéntasela a los demás, o cuéntala en tu propia vida, acéptala en tu propia vida. El hombre se condena porque no quiere reconocer que él es pecador y que él no puede y que él es una miseria, y porque no deja entrar a Cristo en su corazón. Una vez que el hombre reconoce que no sirve para nada y que la condenación es lo único que él merece, el hombre se abre ante Dios. El hombre es quebrantado por la roca que es Cristo, y una vez quebrantado, Cristo entra a su corazón y hace la diferencia y te hace vibrar. Pronto vamos a casa. Esta es una esperanza que tenemos. Es una promesa que Dios va a cumplir. Solo dejemos que Cristo entre en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Amén.